Hoy nos metemos de lleno en un ensayo sobre el derecho en Colombia, que bueno, a primera vista puede parecer muy técnico. Sí, un poco árido, ¿no? A priori. Exacto. Pero que en el fondo plantea una pregunta que yo creo que nos afecta a todos. Totalmente. La pregunta es, cuando una autoridad, da igual si es un juez o un funcionario, toma una decisión que se basa en pruebas, ¿qué significa eso de verdad? O sea, ¿cómo sabemos que no es una simple corazonada? Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Y la respuesta, según el texto que analizamos hoy, es que detrás de una decisión bien tomada tiene que haber un sistema. Un sistema. Un andamiaje, sí, diseñado para que el resultado sea racional, sea justo y sobre todo que se pueda controlar. No es magia, es un método. Y el documento se centra justo en el corazón de ese método, un concepto que es clave y que se llama sana crítica. Justo, la sana crítica. Vamos a dedicar los próximos minutos a desgranar qué es exactamente, a entender cómo se supone que funciona y, quizá lo más importante, por qué es el mecanismo que nos protege de que un veredicto o una sanción sea básicamente una lotería. Como abrir el capó para ver cómo funciona el motor, ¿no? Eso es, ver si todos los engranajes están en su sitio. Y esos engranajes son tres, fundamentalmente. Son los tres pilares sobre los que se sostiene todo esto: la lógica, la ciencia y la experiencia. Hoy vamos a explorar cada uno. Perfecto. Pero que es fascinante ver de dónde venimos, porque este modelo sustituyó a otro mucho más antiguo, súper rígido, que era la tarifa legal. La prueba tasada, que también la llaman. Esa es. El salto de un sistema al otro es abismal. Lo cambia todo. Pues mira, empecemos por ahí, por el sistema antiguo. Tarifa legal a mí me suena a que cada prueba venía ya con una etiqueta de precio, como una receta. Es una analogía perfecta. Era un sistema casi matemático, muy mecánico. Nació en una época en la que se desconfiaba muchísimo de los jueces, así que la idea era limitar su poder al máximo. Claro. La ley te decía cuánto valía cada prueba. Por ejemplo, la confesión era la reina de las pruebas, ¿Imbatible? prácticamente. O el testimonio de dos testigos presenciales podía ser prueba plena. Y ciertos documentos públicos eran, vamos, incontestables. O sea que el juez era más un contable que un juzgador, ¿no? Totalmente. Sumaba las pruebas de un lado, las del otro y a ver qué columna sumaba más. Daba igual si un testimonio sonaba, yo qué sé, increíblemente falso en ese contexto. Exacto. Había poquísimo espacio para analizar el caso concreto. El sistema buscaba una certeza, sí, pero a costa de sacrificar la justicia muchas veces. Si la ley decía que el testimonio de un noble valía el doble que el de un plebeyo, pues el juez aplicaba la fórmula y punto. ¡Qué fuerte! Era predecible, pero vamos, súper rígido. Y a menudo muy injusto. Entendido. Entonces, el paso a la sana crítica es una revolución en toda regla. Es pasar de un algoritmo a un razonamiento humano. Sí. Pero claro, eso me genera una duda. Si le quitamos al juez esa receta, ¿no abrimos la puerta a que decida lo que le parezca? ¿A la arbitrariedad total? Ese es el gran miedo, sí. Y es la razón por la que la sana crítica no es libertad absoluta. Es libertad, pero con una responsabilidad enorme. Ajá. Se pasa de la pregunta ¿cuánto vale esta prueba según el catálogo? A otra mucho más profunda que ¿es esta prueba, en este caso concreto, racionalmente convincente? Vale. Y la clave para controlar esa libertad está en una palabra que el ensayo repite sin parar: la motivación. La justificación. Ahí está el control. Ahí está. Ya no vale decir condeno porque las pruebas suman X. Ahora el juez tiene que construir un relato coherente y explicar paso a paso por qué le da credibilidad a una prueba y a otra no. Tiene que enseñar sus cartas. Claro, tienes que exponer tu razonamiento para que se pueda revisar. Y ese razonamiento, decías, se apoya en esos tres pilares: lógica, ciencia y experiencia. Vamos a desmontarlos. Empecemos por la lógica, que parece lo más obvio, pero el texto dice que es donde se caen muchísimos argumentos. Muchísimos. Y cuando habla de lógica no se refiere a algo súper abstracto, sino a dos cosas muy concretas: coherencia interna y que las inferencias sean válidas. Vale, coherencia interna es que no te contradigas. Básicamente,
Una sentencia no puede decir una cosa en la página 3 y la contraria en la 8, por ejemplo. Y esto es un caso real que inspira el texto. No puedes decir que un testigo es, en general, una persona creíble y luego descartar su testimonio clave diciendo que seguramente se confundió, Sin más. sin dar ni una sola razón para esa supuesta confusión. Eso es una contradicción, es ilógico. Entiendo, es la consistencia. Y lo de las inferencias. El texto habla de un puente argumentativo. ¿A qué se refiere con eso? Pues es la clave para conectar los puntos. Las pruebas rara vez te gritan la verdad, ¿no? Son indicios, son piezas de un puzzle. La lógica es el pegamento. Es el puente que te permite ir de esas piezas sueltas a una conclusión que sea sólida. El ensayo lo ilustra con un ejemplo muy bueno. Imagina un caso. Una cámara de seguridad graba un coche azul huyendo de la escena de un robo. Eso es un indicio. Vale. El registro de llamadas del móvil sitúa al dueño de un coche azul idéntico en esa zona y a esa hora. Segundo indicio. Y un testigo reconoce una pegatina muy peculiar en el parachocas de ese coche. Tercer indicio. Ninguno de ellos por sí solo lo prueba de forma definitiva. Correcto, pero la inferencia lógica es potentísima. ¿Cuál es la probabilidad de que tres hechos independientes, cámara, teléfono, pegatina, coincidan por pura casualidad? Muy baja, claro. Bajísima. La lógica te permite construir un puente sólido desde esos indicios a la conclusión razonable de que esa persona estuvo allí. Un fallo lógico sería, por ejemplo, ignorar uno de los indicios sin explicar por qué. Queda clarísimo. El segundo pilar es la ciencia. Y aquí el texto hace una aclaración que me parece fundamental, y es que el juez no tiene por qué ser un premio Nobel. No en absoluto. Sería imposible, vamos. El rol del juez no es crear ciencia, sino algo, Más útil. respetarla. Y esto se ve de dos maneras. La primera, la más obvia, es al valorar las pruebas de los peritos. Un informe de balística o psicológico. Eso es. El juez no puede aceptar la conclusión porque sí. Tiene que actuar como un guardián de la calidad. Preguntarse. La metodología que usó este perito es la aceptada por la comunidad científica, o es una técnica rara que se ha inventado. O sea, no necesitas saber hacer una prueba de ADN, pero sí entender si el laboratorio siguió los protocolos. Precisamente. Y la segunda forma, que es más delicada, es el deber de no contradecir el conocimiento científico que ya está consolidado. Una decisión no puede basarse en pseudociencia o en mitos. El texto pone un ejemplo que es durísimo. El de la víctima de agresión sexual. Sí, es que durante décadas se descartaron muchísimos testimonios de víctimas porque no mostraban las reacciones que el sentido común de la época esperaba. Que no gritaron, que no se resistieron. Exacto, que no tenían arañazos. Hoy, la psicología y la victimología han demostrado hasta la saciedad que las reacciones a un trauma extremo son muy variadas. Pueden incluir la parálisis, el bloqueo. Claro. Ignorar ese conocimiento científico y seguir juzgando con estereotipos del pasado no solo lleva a una decisión injusta, es que revictimiza a la persona. La culpas por no reaccionar como debía. Es un ejemplo demoledor, sí. Demuestra que esto no es teoría, tiene consecuencias humanas terribles. Y esto nos lleva al tercer pilar, que a mí es el que más me inquieta, la experiencia. Porque experiencia suena peligrosamente parecido a prejuicio. ¿Cómo se evita que un juez decida basándose en sus manías? Ese es el gran riesgo. Y el ensayo es muy claro aquí. Cuando el sistema habla de experiencia, no se refiere a la experiencia personal del juez, sino a lo que se llaman máximas de la experiencia. Máximas de la experiencia. Son como generalizaciones, reglas no escritas sobre cómo suelen funcionar las cosas, que se sacan de observar la realidad social una y otra vez. A ver, ponme un ejemplo concreto que mencione el texto para que entendamos la diferencia entre una máxima válida y un prejuicio puro y duro. Claro, una máxima de experiencia válida, que además está basada en estudios, podría ser que en la mayoría de casos de violencia de género, la víctima no denuncia tras la primera agresión. Suele tardar, suele haber un ciclo de violencia largo. Esta máxima ayuda al juez a no desconfiar de un relato porque la denuncia llega años después. Otro ejemplo, que la memoria de un testigo con un estrés extremo puede ser fragmentaria, que recuerda detalles raros y olvida otros importantes. Justo. Esto ayuda a valorar un testimonio sin exigirle una coherencia de película, que no es real. Vale, entiendo. Son patrones de comportamiento humano que están, de alguna forma, documentados. ¿Dónde está entonces la línea roja que lo convierte en un prejuicio? La línea roja, como dice el texto, es el estereotipo. Una máxima de experiencia es general.
es razonable, acepta prueba en contrario. Un estereotipo es rígido, irracional. Por ejemplo, la idea de que los policías nunca mienten. Eso no es una máxima de experiencia. Es un estereotipo peligrosísimo. Igual que la gente de tal barrio siempre está metida en líos, o las mujeres exageran. Eso es veneno para un juicio. Por eso el texto insiste en que la experiencia del juez es útil como contexto, pero nunca puede sustituir a las pruebas del caso. No vale el llevo 20 años aquí y esto siempre es igual. ¿Por qué no? Cada caso es un mundo. He entendido. Lógica, ciencia y experiencia razonada. Ese es el ideal. Pero, como decíamos, la cuestión es ver cómo funciona en el mundo real. Y el documento habla de los clásicos del desastre probatorio. Sí, es como una lista negra de errores. El más común, y el más sutil, es lo que llama motivación aparente. Es cuando la sentencia incluye la frase mágica: valoradas las pruebas conforme a la sana crítica. Y ya está. Y después no hay nada, no hay un razonamiento. Es el equivalente a un examen de matemáticas donde solo pones el resultado final, sin los cálculos. Confía en mí, que lo he hecho bien.